el Señor le empieza a revelar a Daniel que esos conflictos internacionales ya estaban afectando a la nación de Israel. Ahora eso trajo un problema serio en la nación de Israel. Un conflicto interno, un conflicto nacional. Porque ahora había un plan de sincretizar a la nación de Israel con el helenismo para poderle destruir. En otras palabras, Antíoco Epífanes en el año 175 al 164, ahí está en el libro de Daniel 11 del 20 al 25. Antíoco Epífanes quiso helenizar la nación hebrea, que adoptara la cultura y también los dioses griegos. Claro, ese caballo de Troya para destruir la fe de ese pueblo hizo que en un momento dado se levantara una revuelta en Jerusalén. Hubieron unas matanzas tremendas en el tiempo de Antíoco Epífanes. Y hubo un intento ahí, hermanos, de tratar de recuperar la confianza. Pero esa revuelta que se refleja en el versículo 30 al 35, hermano, había una amenaza de la prohibición de las prácticas judías por las paganas. Antíoco Epífanes, hermano, y sabe qué curioso, la palabra Epífanes tiene una relación con la palabra epifanía, que significa manifestación. Significa, esa palabra en griego en el Nuevo Testamento se ocupa para reflejar la venida de Cristo. Antíoco Epífanes, se decía que él era una manifestación de Zeus, se hacía pasar por Dios, y eso hizo que él profanara el santuario, metió un ídolo, y esto lo podemos ver en la historia, lo puede ver ahí en el año 167, mete ahí al dios Zeus en el templo de Dios. Y no solo eso, ahí mandó a matar, a sacrificar un cerdo en burla de las prácticas judías. Y una cosa, hermano, tremenda, que muchos de los sacerdotes judíos apostataron de la fe por amor al dinero que Antíoco Epífanes les empezó a dar. Y ellos empezaron a apoyar a Antíoco Epífanes. Básicamente lo que pasó con Judas, por amor al dinero entregó a Cristo. Y los sacerdotes, hermanos, aceptaron que se profanara el templo por causa del dinero y el amor a la política. Entonces eso, hermano, y quiero que noten esto, que esto no solamente es historia, sino que es un prototipo de lo que va a pasar en el futuro. Por eso que se levantaron los macabeos en contra de la helenización y hubo una matanza de judíos impresionantes. Daniel por algo estaba preocupado. ¿Qué va a pasar con este pueblo, Señor? Y Dios le estaba revelando, mira, allá por el año, recuerde que Daniel, cuando él recibe esta visión, estamos hablando del año 534 aproximadamente. Pero él está diciendo en el año 167 iba a venir eso en el pueblo de Israel. Una rebelión, una matanza. Pero dice Daniel, tranquilo, yo tengo control de todo. Ahora se entra a otra fase del futuro a largo plazo en el tiempo de Daniel. Ahora Dios le empieza a revelar, Daniel, quiero que sepas que habrá unos conflictos a nivel internacional, a nivel global. En primer lugar, va a haber una repetición de un levantamiento de un imperio contra Israel. En aquel entonces, históricamente, fue el caso de Antíoco Epífanes, tipo del anticristo. Y la repetición de ese levantamiento de un líder, que en este caso sería el anticristo, que se va a oponer a la verdad y profanará el templo. Por algo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando dijo, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, porque esa profecía que se estaba dando aquí en Daniel tenía cumplimiento para mediano plazo y largo plazo. Muchas profecías en la Biblia tienen esa doble connotación y se convierte la parte histórica como un prototipo de lo que ha de acontecer en el futuro. Entonces vemos aquí que ahora se está hablando de un hombre que se va a levantar en contra de Dios. Lea conmigo en el versículo 30 del capítulo 11 y dice, porque vendrá contra él naves de Quitín
y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué dice esto, hermano? ¿Con quiénes se va a entender el anticristo? Con los apóstatas, con los que abandonen el santo pacto. Lo mismo que sucedió con los sacerdotes en el año 167, en el tiempo de Antíoco Epífanes. Se ha de repetir. Las personas que van a colaborar en esta traición a Cristo, por algo se conoce esa rebelión del cuerpo de Cristo, se conoce como la gran ramera. ¿Por qué habla de gran ramera? Porque un día, años atrás, fue fiel, ahora ya no era fiel. Y además dice, la madre de todas las rameras de la tierra. O sea que es un equipo, es un grupo, trabajan en equipo. Aquí vemos entonces que de igual manera se ha de repetir en el futuro lo que pasó en el pasado. Pero algo interesante, hermanos, pero los hijos de Dios no se van a dejar engañar. Versículo 32 dice, con lisonjas, aquí está hablando del anticristo, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya, gracias al Señor, ¿verdad? La persona que está firme en Cristo no se va a dejar seducir por ese engaño. Pero ¿sabe qué también, hermanos? Vemos aquí que hay una invasión sobre la nación de Israel. Dios le está diciendo, mira Daniel, va a haber una invasión sobre este pueblo de una forma desproporcionada, descomunal. Porque dice en el versículo 40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, con una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán en la tierra e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas esto escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Y usted dirá, ¿y qué está haciendo Libia aquí, hermano? En otras palabras, que está diciendo que en el tiempo del anticristo se van a reunir los ejércitos del mundo, y habla aquí específicamente los de la costa norte de África, juntamente con los del norte, las naciones que rodean todo el Medio Oriente, se van a confabular para atacar a la nación de Israel. Va a llegar un momento donde el pueblo de Israel va a desmayar y va a decir, ya no puedo. Piense por un momento en una coalición internacional de ejércitos acorralando a la nación de Israel con armas nucleares, bacteriológicas. Un pueblo que tiene una población aproximada a la que nosotros tenemos aquí en El Salvador. Un territorio similar al nuestro, rodeado de todos los ejércitos del mundo. Pero ahí es cuando Israel, cuando ya no sepa qué hacer, dice la Biblia, y lo menciona en el capítulo 12. Cuando menciona que cuando este pueblo ya no tenga fuerzas, van a clamar. En otros los profetas dice, y mirarán al que le traspasaron, y habrá gran lamentación, porque ese pueblo va a ser humillado. Hoy en día el pueblo hebreo, en la mayoría, no reconocen que Jesucristo es el Mesías. Pero en aquel entonces, en un tiempo de gran tribulación, en un tiempo de prueba, la nación de Israel va a volver al Señor Jesucristo. Habrá un avivamiento, una salvación impresionante en medio de tanta tribulación. Ahí se va a levantar, hermanos, realmente un pueblo poderoso en Cristo Jesús. Ahora, Dios va a tratar con esa nación. Y aunque esté rodeada de ejércitos y hay un imperio a nivel global, la nación de Israel va a prevalecer. Y yo le voy a decir esto, hermano. Hay amenazas contra la nación de Israel. Se ha escuchado discursos, por ejemplo, del presidente de Irán en contra de Israel en las Naciones Unidas, que hay que borrarlo del mapa, así literalmente. Hay que destruirlo a la nación de Israel. Le voy a decir una cosa.